En el nombre de Jesús te damos gracias. Estamos congregados y reunidos en tu nombre. Vamos a estar desarrollando a lo largo de este tiempo que estamos aquí la clase de la escuela bíblica. Te pedimos que tomes el control, el dominio, Señor, guiando toda la clase. Así lo que vamos a estar mirando de las Escrituras nos dé luz y entendimiento. Que tú estés bendiciendo a los hermanos que están presentes, aquellos que también nos acompañan a través de las redes. Señor, y me encomiendo ahora en la dirección del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento, Dios le bendiga. Bienvenidos esta tarde, saludando a todos los amigos, hermanos de las redes que nos acompañan. Estamos ya recorriendo los tramos finales de la escuela bíblica, ¿no? Nos quedan ya muy pocas clases, creo que una o dos más, y ya estamos concluyendo el ciclo del año 2023, ¿no? Ya le van a mandar todo el material a partir de hoy, ya se puede mandar todo el material con el último cuestionario que tendrá que responderlo para así poder clasificar. El último cuestionario contiene 12 preguntas, ¿no? Y con eso ya cerramos Cristología, ¿no? Bien, estamos viendo los aspectos positivos, vimos las teorías equivocadas acerca de la muerte del Señor, teorías que no son correctas, aunque suenan bonitos, ¿no? Porque hay una teoría como es la del amor de Dios, muy popular en este último tiempo. Esa teoría enseña que Cristo murió para mostrarle a los hombres cuánto los amaba Dios, de manera que de allí en adelante conocieran el sentimiento del corazón de Dios hacia ellos. Esto tiene que ser refutado por el hecho de que los hombres no necesitaban tal manifestación para conocer el amor de Dios, ¿no es cierto? Por ello, ya que el Antiguo Testamento está lleno del amor de Dios, consentimos, sin embargo, que la muerte de Cristo sí reveló el amor de Dios, pero es más que lo que esta teoría afirma, ¿no? Es la provisión que el amor de Dios ha hecho para los hombres para la salvación de la culpa y de la pena del pecado. Hay un texto, Romanos, podemos ver, capítulo 5, versículo 8, que dice así: mas Dios encarece su caridad o su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Jesucristo no murió accidentalmente ni como mártir, tampoco murió meramente para ejercer una influencia moral sobre los hombres, ni para demostrar el desagrado gubernamental de Dios ante el pecado, ni simplemente para expresar el amor de Dios hacia los hombres. Lo que en verdad aconteció con la muerte de Cristo, primeramente estaba predeterminada. Desde antes, lo hemos leído en la clase pasada, desde antes de la fundación del mundo, Cristo había sido muerto, ¿no? Quiere decir, metafóricamente hablando, estaba preparada la muerte del Señor antes de la creación del ser humano. Ya Dios en su omnisciencia sabía que el hombre escogería la desobediencia y tenía preparado, podemos decir, un plan, un as en la manga o un plan B, ¿no? Que era la sustitución, la expiación, la redención del hombre caído. Por eso la Biblia dice que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo la muerte de Cristo. Lo hemos leído en algunos textos la clase pasada, si quieren lo repasamos, ¿no? Porque estamos retomando Hechos 2:23, dice así la palabra del Señor: a este entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendiste, mataste
por mano de los inicuos crucificándole. Es decir, que estaba predeterminada la muerte del Señor por consejo, ¿no? Y providencia de Dios. No fue, como se dice comúnmente, ¿no? Los hebreos le mataron, otros dicen los romanos, ¿no? Ninguno le mató en realidad a Cristo, ¿no? Sino que ya estaba planificada esa muerte, predeterminada, y aquí lo dice la Escritura, ¿no? Luego tenemos Primera de Pedro también, que lo hemos leído la clase pasada, ¿no? Pero estamos repasando. Primera de Pedro, capítulo 1, el 18 y el 20, hasta el 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeríos tiempos por amor de vosotros. La muerte de Cristo estaba predeterminada, ordenada, dice, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios hiciera la tierra, el cielo, las criaturas, el hombre, ¿no? Ya estaba ordenado, ¿no? Ese plan de redención para el hombre caído, ¿no? Dice también en Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 13:8, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Vuelvo a decir, está hablando metafóricamente, ¿no? Fue muerto Cristo desde el principio del mundo. Así que no fue casual, no fue accidental, no fue planificada por alguna nación, algún grupo religioso, que sí podemos decir, bueno, Dios se valió de esos instrumentos, ¿no?, para ejecutarlo. Se valió de los sacerdotes para acusarlo, condenarlo, juzgarlo. Se valió de Poncio Pilato, que dio la orden. Se valió de los romanos, que fueron los verdugos. Se valió de esa gente como se valió de Judas en algún momento para ser entregado, ¿no? Dios se utilizó esos instrumentos, pero no quiere decir que si no hubiera estado Judas no hubiera sucedido, ¿no? Ya estaba ordenado, planificada la muerte del Señor, ¿no? Y si no hubieran estado los romanos, igual hubiera sido sacrificado. La muerte del Señor fue voluntaria, segundo ítem, ¿no? Por libre elección, no por obligación. Vamos a leer en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, del verso 17 al 18. Juan 10, del verso 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Si leyéramos las Escrituras no entraríamos en esa confusión, ¿no?, que entra mucha gente. Está diciendo, nadie me quita la vida, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Está diciendo, nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo la tomo, ¿no? Ya acá lo está aclarando el Señor, solo basta leer la Escritura para saber que nadie lo mató. No podían matarlo si él voluntariamente no ofrecía su vida, ¿no? Gálatas 2:20, tenemos otro texto. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas
vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó. Si él no se entregaba, no lo podían matar, ¿no? Él puso la vida y luego en la resurrección la volvió a tomar. A veces atribuimos la muerte de Cristo a los judíos, a los soldados romanos, pero en verdad Jesucristo murió bajo el compromiso de su propia voluntad. Por eso hemos puesto acá, la muerte de Cristo fue voluntaria. Fue vicaria, ¿no? Vicaria quiere decir a favor de los demás. Primera de Pedro 3:18. A favor de los demás. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, ¿no? Es decir, su muerte no fue accidental, ni fue la muerte de un mártir, ni fue por él mismo que murió, sino por amor de los demás. Eso significa muerte vicaria, ¿no? Romanos 4:25, tenemos otro texto. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Planificada la muerte, la resurrección, ¿no? Fue entregado, ¿no? Por nosotros, vicaria. Vuelvo a decir, ¿no? Primera de Corintios 15:3 tenemos otro texto. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme la Escritura. Por amor de los demás. Fue en sacrificio, el cuarto ítem, como una ofrenda por el pecado. Por eso toda la simbología, la tipología del Antiguo Testamento del culto hebreo, ¿no? Era sombra de lo que iba a acontecer. Todo aquello predicaba, todo aquello anunciaba proféticamente lo que iba a pasar. Recordemos que el pueblo hebreo no tenía las escrituras, no tenía la revelación escrita. Entonces todo el culto, todo el santuario que tenemos que tener presente, que Dios dijo, Dios dio el diseño, el modelo de todo el culto, del mobiliario, de los adornos, de las medidas, de los materiales que tenían que usar. Y le recomendó a Moisés que no se apartara de ese diseño. Así que nada fue librado al azar ni a elección humana, ni siquiera los colores. Los colores del santuario eran 4 y tenían que manejar todo el adorno, todos los bordados, todo lo que tenían que hacer del culto hebreo, tenían que moverse en esos 4 colores. Les vuelvo a decir, hasta las argollas de las cortinas Dios diseñó, ¿no? Todo exactamente tenía que hacer según el plano, modelo que le fue mostrado a Moisés en el monte Sinaí cuando estuvo 40 días en ayuno orando, ¿no? Dios le mostró y le recomendó no te aparte del modelo, porque aquello era la revelación para el hombre, no escrita, era una revelación tipificada, a donde se anunciaba todo el plan de Dios, toda la redención de Dios, Cristo, la iglesia, todo estaba preanunciado en el culto hebreo, ¿no? Entonces, aquello, ¿no es cierto?, tenemos que pensar que era sombra de lo que luego se cumple en la persona de Cristo. Por eso hay cristianos evangélicos que desechan el Antiguo Testamento, dice eso para los judíos, para el pueblo hebreo,
se mueven con el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento lo dejan de un lado porque dice eso era para los judíos. No era para los judíos, era revelación de Dios para todos los hombres, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, completo. Ahora, para entender el Antiguo Testamento, la ley, tenemos que poner a Cristo dentro de sus páginas. Yo lo dije ya hace mucho, ¿no? Cuando comenzamos los estudios. Meter a Cristo dentro de sus páginas, usted va a encontrar a Cristo desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo, absolutamente, ¿no? Del plan de la cruz, de la redención, de la formación de la iglesia, incluso hasta los sacramentos que la iglesia tiene, la administración que la iglesia tiene, estaba toda tipificada en el santuario hebreo. Recordemos que el sacerdote, antes de entrar a ministrar, tenía que una fuente de metal en la entrada y tenía que lavarse manos y pies, ¿no? En una fuente de bronce con agua limpia, y allí no podía entrar sin lavarse la mano y los pies. ¿Qué tipifica eso? La administración de la palabra, la limpieza de la palabra. El agua es símbolo de la palabra. Luego Efesios va a decir, ¿no?, que la iglesia se limpia por el lavacro, ya no la fuente de bronce, el lavacro del agua por la palabra. Y la administración de la palabra es el agua, ¿no?, que nos limpia, la limpieza cotidiana, porque también en la Santa Cena Jesús, cuando tomó el lebrillo, ¿se acuerda? Y fue a lavar los pies de los discípulos, que estaba también un tipo de la fuente de metal del lavado del sacerdote, no, le fue a lavar los pies, se negó Pedro, dijo, no, como tú siendo el Señor y Maestro me lavas los pies. No, el Señor le dijo, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y él cambia de idea y dice, no solo los pies, lávame completo, dame una ducha, ¿no? Y ahí el Señor le dice, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nuevamente, ahí tenemos el símbolo de la fuente de metal, ¿no? Le estoy poniendo un ítem nada más, una perlita, de todo el culto hebreo, porque todo el culto hebreo habla de la iglesia, del Señor, ¿no? Yo le estoy poniendo solo la fuente de metal que estaba afuera, donde el sacerdote se lavaba las manos y los pies antes de ministrar, ¿no? Eso lo tipifica Jesús con el lebrillo diciendo, ustedes están limpios, ya estamos limpios porque aceptamos a Cristo, a la sangre de Cristo nos limpió, pero en el caminar del mundo, el andar, el comprar, vender, trabajar, estudiar, se nos pega algo en los pies, porque los pies son los que tienen el contacto que nos trasladan. Con ellos nos vamos al mercado, con ellos vamos a la escuela, los pies y las manos que tocamos algo. Entonces, una persona que ya está duchada no necesita ducharse, pero sí hay un lavado cotidiano, una limpieza cotidiana antes de ir a la cama, que es lavarse las manos, la cara, quizá los pies, ¿no? Para acostarse. Ya está limpio, ¿no? Esa limpieza cotidiana es la que los creyentes congregando, ¿no?, proceden a hacerla cuando se ministra la palabra. En la palabra nos revela, también la palabra es símbolo del espejo, ¿no?, a donde nos miramos y tenemos la cara manchada antes de salir a la calle, ¿no?, para lavarnos. Entonces la palabra es el espejo, porque nos miramos en la palabra viene, nos reprende, nos redarguye, y hacemos ese arreglo cotidiano, esa limpiecita cotidiana de lo que se nos pega. Porque andando en el mundo se te pega algo siempre, ¿no? Estamos con gente que no es creyente, trabajamos, estudiamos con gente que no es creyente, escuchamos cosas, vemos cosas. Entonces necesitamos congregar para la limpieza. Eso dijo Jesús a Pedro. Si yo no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo. Pedro dijo, entonces lávame entero. No, ya están limpios. El que está limpio no necesita sino esa limpiecita cotidiana. El sacerdote no tenía que ducharse
en la fuente de metal, no tenía que sumergirse en la fuente de metal, solo se lavaba las manos y los pies antes de ingresar al templo, ¿no? Ahí le pongo un puntito, podríamos estar meses recorriendo el tabernáculo, el santuario hebreo, y vamos a ver toda la iglesia simbolizada, tipificada, el plan de redención, la resurrección, la obra vicaria de Cristo, el ministerio sacerdotal de Cristo está allí, ¿no es cierto?, tipificado por el gran sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no?, que entraba al lugar santísimo una vez por año, ¿no?, y que tenía que entrar consagrado si no caía muerto. Bueno, Hebreo dice, nos convenía esta clase de sumo sacerdote, sacerdote para siempre, no sujeto a debilidades, no sujeto a muerte, porque el sacerdote hebreo se moría, había que reemplazarlo, ¿no? Y estaba sujeto a debilidades. Nos convenía un sacerdote inmutable, ¿no? Irreemplazable para siempre, eterno, que es Cristo. O sea, todo el oficio del sacerdote hebreo hablaba del oficio de Cristo, hoy ante el trono del Padre intercediendo por nosotros, ¿no? Y así podemos seguir la vestidura del sacerdote. Miren, porque no tenían la revelación escrita que nosotros tenemos. Entonces el pueblo hebreo tenía todo el plan de Dios, todo el diseño de Dios, el proyecto del plan de Dios en el santuario, en el ejercicio del santuario. La fuente, el altar de sacrificio, los corderitos. En el hebreo traía el cordero y le ponía la mano en la cabeza y confesaba su pecado antes de que el sacerdote lo sacrificara, ¿no? El sacerdote luego lo degollaba, juntaba la sangre de ese cordero, la ofrecía a Dios, y luego prendía fuego a la víctima, ¿no? En el altar se consumía, las cenizas tenían que tirarse en el desierto, el fuego del altar no podía apagarse. Todo habla de la iglesia, ¿no? El fuego de Dios no se puede apagar, la presencia de Dios tiene que estar siempre en la casa de Dios. El fuego, dice, arderá el fuego del altar continuamente, no se apagará. El sacerdote tenía que cambiar leña, renovar la leña, sacar la ceniza, ¿no? Que es símbolo también de nuestro corazón, la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, es el fuego de Dios, el fuego sagrado. Y la ceniza que se amontona es, bueno, no, es lo que obstaculiza, lo que apaga, lo que enfría, lo que entibia, ¿no? Las cosas espirituales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Cuando venimos a la iglesia, el Espíritu Santo mete la pala, saca esa ceniza, aviva las brasas, agrega combustible nuevo, porque ¿no? El altar ardía con combustible, con leña nueva, ¿no? Si no le ponían leña nueva, se apagaba. Y cada mañana, cada tarde tenía que agregar leña nueva, ¿no? Entonces, el combustible que tenemos los cristianos para el corazón, la palabra, los cultos, los mensajes, esa es leña que agregamos para que el altar de Dios no se apague. Si no congregamos, no escuchamos la palabra, no oramos, no leemos la Biblia, se amontona la ceniza, y las brasas se apagan, ¿no? Se apaga la presencia de Dios. Entonces, hay todo, vuelvo a decir, en todo lo que se hacía dentro del santuario hebreo, hablaba de la iglesia, hablaba de los dones, hablaba de los frutos, todo eso está simbolizado, ¿no? Miramos el candelero de 7 brazos, ¿no? De oro, de una pieza de oro, labrado a martillo y fuego, nada ensamblado, nada atornillado, nada fundido, todo tenía que ser labrado a martillo y fuego. Leemos en Jeremías que la palabra de Dios es como martillo y como fuego. El candelero es símbolo de la iglesia, ¿no? Porque dijo el Señor que la iglesia es la luz del mundo y que debemos iluminar en el mundo, ¿no? Y el candelero iluminaba el santuario. Un brazo central que es Cristo y 6 brazos saliendo del costado, ¿no? 3 para un lado, 3 para el otro,
Eso habla también de la iglesia. La iglesia tiene que estar ligada a Cristo. La iglesia sale del costado de Cristo, ¿no? Cuando le hieren los soldados romanos el costado con una lanza, sale sangre y agua. La iglesia iba a salir del costado de Cristo, como Eva salió del costado de Adán. No salió de un pie, no salió de la cabeza, salió de una costilla, del costado, porque tenía que ser compañera, tenía que estar unida, tenía que estar junto, ayuda para el hombre. Y la iglesia tiene que estar unida, tiene que estar ligada a Cristo, sale del costado de Cristo. El candelabro habla de eso, ¿no? Cada brazo tenía, ¿no es cierto?, allí una decoración con flores y con frutos, ¿no? Cada brazo, el número, 6 brazos, número de hombres, 7 el número de Dios, número de perfección. Tenía 7 brazos, el brazo central y 6 a los lados, ¿no? Eso habla de la iglesia, habla de nosotros unidos a Cristo, ¿no? Y adornados por flores y frutos. Y los flores y frutos, sabemos, los dones y los frutos del Espíritu de Dios, que tiene que estar en la iglesia. Y había uno y uno, estaba intercalado. No era todo flores, no era todo fruto, era uno y uno en cada brazo. Y todo labrado a martillo y fuego. No se fundía, no se atornillaba, no se encastraba. Hay un bloque de oro de 36 kilos. De ahí tenía que hacerse el candelero. Y el candelero es la única luz que había en el templo hebreo. Lo único que iluminaba el templo hebreo. Se le colocaba aceite de oliva, ahí podemos también, en una cantidad de cosas, ¿no?, sobre el aceite de oliva, que era el combustible, ¿no? Y bueno, es todo así, ¿no? Todo, la Biblia simbólica, la palabra simbólica, tipológica para el pueblo antiguo, y que lo tenemos en la Biblia, ¿no? Era las cosas que Dios mandó hacer, ¿no? Eso hablaba del plan de redención, del plan de Cristo. Volvemos al tema. No, vicaria fue en sacrificio, fue expiatoria, ¿no? Expiatoria quiere decir apacigua o da satisfacción. Expiatoria, ¿no? Apacigua o da satisfacción. Esto era la expiación del cordero o del becerro que llevaba el hebreo al templo y el sacerdote, ¿no?, sacrificaba. El hebreo tenía que poner la mano en la cabeza y confesar su pecado. Y según su pecado era el sacrificio que tenía que presentar, ¿no? Podía presentar un cordero, podía presentar 2 corderos, 3 corderos, 6 corderos. En algún momento, alguna clase de pecado tenía que ser expiada con un becerro, ya un cordero no alcanzaba. A veces tenían que ser 2 becerros, 3 becerros. Yo he predicado muchas veces sobre que el príncipe de Israel no podía llevar un cordero, tenía que llevar un carnero, un chivo. El príncipe de Israel cuando pecaba no podía llevar un cordero, tenía que llevar un chivo. Entregar un chivo, un macho cabrío, ¿no? Y una cosa, yo siempre digo que eso tenía un propósito. El propósito de los sacrificios era que se reconociera, que se humillara y que pidiera perdón a Dios. No era solo llevar los bichos, sino tenía que entregar al sacerdote y poner las manos en la cabeza y confesar su falta, ¿no? Es decir, que no era solamente llevar los animales. Sí, hermano, le escucho ahora. Sí, hermano, conforme a la línea que Fuerte, está, porque si conforme no... a la línea que está hablando, Sí. de la confesión de los pecados, habla un texto que habla de confesar de los pecados, ¿no? Y se puede llegar a interpretar o mirar o ver, Sí. confesar los pecados delante de Dios en oración o confesar los pecados delante del hombre, de la falta. No, era delante de Dios, pero como el sacerdote oficiaba, el sacerdote era el que tenía que degollar el animalito. En la actualidad estamos hablando. Seguramente escuchaba, ¿no? Porque el hebreo venía al altar trayendo el animalito
Y ahí ponía la mano en la cabeza, confesaba su falta y el sacerdote, no es que el sacerdote le perdonaba. El sacerdote escuchaba por el lugar en que estaba y por cómo se realizaba, ¿no?, el sacrificio. Lo mismo nosotros tenemos cuando hacemos la Santa Cena, ahora tuvimos la Santa Cena el domingo que pasó, y siempre recomendamos a los hermanos que hable con los siervos de Dios. Pero no porque el siervo de Dios, si tiene una falta, ¿no?, que no cualquiera que hable, sino que si algo le acusa al corazón, que hable con los siervos de Dios. Pero no para que el siervo de Dios le perdone, sino para que le oriente. ¿Por qué motivo? Porque a veces los hermanos son nuevos, no tienen experiencia y el diablo es muy astuto. Yo siempre digo que el diablo procura engañar, si fuera posible, hasta los siervos de Dios, ¿no? Porque si no velamos nos engaña también. Es un engañador, un tramposo. Entonces, ¿qué hace con los creyentes? Cuando no tienen conocimiento, no tienen profundidad de la palabra, no tienen madurez espiritual, ¿no? Le lleva a pecar porque dice, bueno, todos lo hacen, todos somos pecadores. Hay iglesias que están predicando eso. No, todos somos pecadores, todos faltamos. El que dice que no peca es un mentiroso, que es realidad, porque todos pecamos, pero no practicamos el pecado. El pecado es un accidente que nos puede pasar a cualquiera, y a veces pecamos con el pensamiento, con palabras. Sí, todos pecamos, pero no practicamos el pecado, porque si vos practicás el pecado, no tenés a Dios, no has conocido a Dios. Eso éramos antes de conocer a Dios, practicábamos el pecado. Ahora el pecado en nosotros que nos hemos convertido es un accidente, que no estamos libres de que tener un accidente, pero no nos gusta, no queremos hacerlo. Antes nos gustaba, antes disfrutábamos pecar, no conocíamos a Dios. Pero cuando el Señor nos salvó, no practicamos más el pecado es un accidente. ¿Un accidente qué? Usted no, un día de lluvia, usted sale de pinta a la calle para ir a pasear, usted no se embarra, ¿no? Y trata de cuidarse hasta los zapatos. No camina por la zanja, por el barro, camina por la vereda. Ahora, puede resbalar y caer y va a tener que volver a su casa a bañarse, a cambiar la ropa. Pero usted no anda revolcándose en el barro, en la zanja. Le puede pasar a usted, a mí, un accidente, ¿no? Íbamos para una fiesta, nos tropezamos, nos caímos, tenemos que ir a cambiarnos, ¿no? Y así en la vida espiritual, ¿no? Podemos tener un accidente, pero no practicamos el pecado, ¿no? Porque se dice, ¿no? El diablo, ¿qué hace? Te dice, todo lo hacen, no tengas problema, Dios es un Dios de amor, Dios te comprende, sos hombre, sos mujer, tenés tentaciones, y te hace pisar el palito, pecaste. Después que pecaste, ¿no es cierto?, te cambia el argumento. Te dice, ¿y ahora vas a orar? Ahora Dios no te escucha más, viene el Señor y te vas al infierno, con la que te mandaste estás en el horno. No te lo dice antes, te lo dice después, te mete la culpa, ¿no? Y a veces algo chiquito lo agranda, un enojo, una palabra que se nos escapa, vuelvo a decir, una reacción de carácter. El diablo te dice, ¿así vas a alabar a Dios? ¿Así vas a orar? ¿Así vas a tomar la cena? Dios te va a pesar la mano, Dios, ¿no? Y lo que no es tan importante lo agranda. Y lo que es grande, te acostaste con una mujer ajena, ¿qué te dice el diablo? Todo lo hacen. Vos sos hombre, tenés necesidad. Y Dios comprende tu naturaleza. Entonces, Dios te va a perdonar, no te haga problema. Lo grave te lo hace pequeño, te lo hace chiquitito. Y lo chiquitito te lo hace grande. Para eso yo digo, llame a los siervos de Dios para que le orienten. A veces los hermanos en la Santa Cena me llaman a mí, llaman a otro siervo de Dios y dice, hermano, discutí con mi hijo y se me escapó una palabra, ¿no? Y le dije algo que no tenía que decirle, le acusa eso, pero no es para una disciplina o suspenderle la cena.
Entonces uno le dice, bueno, pídele perdón a Dios, prometa que va a cuidar un poco más su boca y participe en la cena. ¿Me entiende? Ahora sí me dice, me acosté con mi cuñada. Bueno, hermano, mire, no tome la cena, va a tener que ser corregido, va a tener una disciplina, ¿no? Le orientamos a obtener liberación de esa falta, porque cualquier pecado le es perdonado al hombre si el hombre se arrepiente, se reconoce y va por el camino correcto, ¿no? Hay pecado, esto dice Juan, hay pecado que orando Dios perdona. El que viere a su hermano cometer pecado, no de muerte, orará y Dios le da vida. Hay pecado que con una oracióncita Dios te perdona. Pero hay pecado que dice Juan, yo digo, no se ore. Pecado que no se puede arreglar con una oración. Porque si vos adulteraste, vos fornicaste, vos tuviste una relación homosexual o te emborrachaste en la semana y te trajeron allá los amigos regalados y te metieron a la cama. No se arregla con una oracióncita, pero se arregla, ¿no? Algunos orando, porque no son cosas tan graves, y otras cosas tienen que sufrir una disciplina para restaurarte, para conseguir que Dios te perdone, porque la disciplina no es para muerte y no es para que te enoje y te vayas de la iglesia. La disciplina es para la restauración, es para sufrir dolor y no volverlo a hacer lo que hice, porque si no hay disciplina, es viva la pepa, ¿no? Si no hay corrección, una organización, una institución no tiene ciertas reglas, es un viva la pepa. Usted trabaja en una fábrica y no hay horario, no hay control, no hay supervisores, cada uno hace lo que se le canta, imagínese, no hay empresa que funcione, sí. Sí, conforme a lo que habló anteriormente de los sacerdotes, la costumbre que tenían de preparar el templo, todas las cosas que usted ya ha explicado, hace una analogía, creo, ¿no?, del pastorado o de la vida del dirigente, cómo en sí tiene que preparar, en sí primeramente su vida espiritual y después todo lo referente a la administración de la iglesia, ¿no? Conforme al avivar el fuego, conforme al aceite que ya lo estaba explicando. Si eso no llega a pasar en una iglesia, el sacerdote, el pastor, el dirigente, no cumple ese lineamiento utilizando una analogía de los antiguos hebreos, o sea, la iglesia misma también se contamina, porque el hombre, el dirigente o el pastor no está de acuerdo al lineamiento espiritual en Cristo, conforme a la Escritura. Sí, lo que pasa es que en el pueblo hebreo si el sacerdote no estaba en condiciones, caía muerto. No había media tinta. Hoy no, los pastores no caen muertos. No, hay pastores en adulterio. Sí, pero no caen muertos, pero cae muerto también la iglesia. Sí, caen muertos los integrantes, caen muertos en el área espiritual y se contaminan muchos integrantes. Sí, es verdad. Pero vuelvo a decir, en el Antiguo Testamento el sacerdote... dice la historia hebrea que el sacerdote cuando entraba, cruzaba el velo, entraba una vez por año a ministrar, tenía que consagrarse, limpiarse, no podía entrar impuro, y tenía que entrar con sangre por el pueblo, sangre de animales, y por él mismo, ¿no? Para poder cruzar ese velo y ministrar a donde estaba el arca, ¿no? Ahí entraba solo él una vez por año. Pero dice la historia que él podía, si no estaba en condiciones, caía fulminado, caía muerto. La forma que tenía el pueblo de este lado del velo, porque nadie podía cruzar el velo. Bueno, que también esto es una alegoría porque dice que ese velo simbolizaba la carne del Señor. Dice que cuando el Señor muere en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo hebreo se partió de arriba abajo. ¿Por qué de arriba abajo? Porque lo parte Dios. No lo partió el ser humano, lo parte Dios. Al partir lo que dice, abre el camino
para llegar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Hoy cualquiera, un chico, un joven, usted, yo, cualquiera puede llegar a la presencia de Dios. En su casa, en un cuarto, en la iglesia, el camino se abrió. Y dice que ese camino se abrió a través de la carne de Cristo. Cuando la carne de Cristo muere, cuando el Señor entrega su espíritu, se abre el camino. Ya no había más esa restricción, porque era una restricción, ahí entraba solo el sumo sacerdote una vez al año. Nadie más podía entrar. Y si él no entraba consagrado, caía fulminado. Allí estaba el arca de oro, allí bajaba la gloria de Dios, ahí Dios revelaba, daba la palabra, luego él salía, ahí él intercedía por el pueblo. Él oraba para que Dios perdonara al pueblo y por él mismo, que Dios lo perdonara a él, ¿no? Pero si el manto del sacerdote tenía toda la vuelta, toda la orla, ¿no? Toda la falda del manto sacerdotal, tenían que colocar, bordar en todo el fleco, campanitas de oro y granadas de oro, ¿no? Pequeñas, una al lado de otra, una granada y una campanita, una granada y una campanita. Eso producía, al andar, al moverse, al presentar la sangre, producía un sonido muy particular. Una campanita cuando choca la granada es maciza, la granada, una fruta de granada, ¿no? Y la campanita. Cuando eso chocaba uno con otro y tenía toda la vuelta ese bordado que Dios mandó hacer, ¿no? Eso producía un sonido que el pueblo de este lado del velo, mientras escuchaba ese sonido, sabía que el sacerdote estaba vivo, estaba oficiando, estaba orando, estaba. Cuando se escuchaba silencio, porque se murió. Entonces cuenta la historia hebrea que le ataban una soga en la cintura, porque ninguno se animaba a sacar el cadáver. Entonces si caía muerto, con la soga lo tiraban para afuera para enterrarlo, ¿no? Era la condición que tenía que tener el sacerdote para no perder la vida, ¿no? Hoy tendría que pasar, los predicadores, ¿no? Pero viviríamos teniendo cementerios las iglesias, ¿no? Porque tendríamos que tener cementerio privado las iglesias, porque habría tantos que caerían muertos, ¿no? Pero esto nos debe producir cierto temor a Dios, ¿no? Por más que estamos en la gracia, y cierta reverencia, ¿no? Cierto respeto hacia las cosas de Dios. Y bueno, aparte, las granadas y las campanitas están hablando de dones y frutos, ¿no? Las granadas, fruto, las campanitas, dones, ¿no? Porque dice el apóstol San Pablo, si yo hablo lenguas y revelo misterios y entrego profecía y no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe, ¿no? Es decir, las campanitas, ruido, y no tiene ningún propósito. ¿No? Por eso el cristiano tiene que tener fruto y tiene que tener dones, ¿no? Hay congregaciones donde solo hay dones, pero los cristianos pelean, los cristianos mienten, los cristianos insultan, los cristianos se enojan y te agarran a los sopapos, ¿no? Pero hablan lengua, entregan mensajes, es pura campanita. Si hubiera el sacerdote puesto todo campanita, es un ruido, es un címbalo que retiñe, un bochinche. Pero si pone una campanita y una granada, una campanita y una granada, como el candelabro, tenía una flor y una manzana, una flor y un fruto. Eso le daba un equilibrio, ¿no? Maravilloso, ¿no? No eran todos flores, no eran todos manzanas, era una flor y una manzana, ¿no? Y lo mismo es el sacerdote con esa vestidura. Una granada, una campanita, una granada dando toda la vuelta. Eso produce un sonido agradable. Si pone todo granada, que le voy a hablar, bautistas y otras denominaciones, luteranos, que enfatizan en los frutos, ¿no? Son pacíficos, son pacientes, no, todos los frutos tienen templanza, tienen dominio propio, ¿no? Todos los frutos, Gálatas, capítulo 5, verso 22 en adelante. Ahí tienen los frutos del Espíritu.
Porque también hay una confusión con los frutos, ¿no? Dice, gana alma, abrió iglesia, ¿no? Hizo viajes misioneros, hizo campaña, los enfermos se sanaron. Esos no son frutos. Esos son obras que estamos obligados, tenemos una deuda, a obrar justicia, ¿no? Y hacemos obras de justicia. Esas son obras, no son frutos. El fruto tiene que ver con el carácter, el fruto tiene que ver con la manera de conducirnos. Fruto es templanza, dominio propio, mansedumbre, misericordia. Ahí está en Gálatas, usted lo puede leer, son 9. Fíjese, oh casualidad, 9. Y en Corintios va a encontrar 9 manifestaciones de dones. 9 y 9. El equilibrio, ¿no? Porque podían ser 5 los frutos, 15 los dones, o al revés, 5 o 6 los dones y 13, 14 los frutos. No, son 9 y 9, porque tiene que ir en la vida del cristiano. Si tengo dones, si hablo en lengua, si entrego mensajes, ¿no? Si tengo revelación, discernimiento, ¿no? Maravillosos, esas son las campanitas. Lo que le da, no, le da, podemos decir, un sonido de vida a la iglesia. Porque si fueran todos frutos, todo granada, es frío, metálico. Pónganle en el borde de una túnica todo granada y nadie va a escuchar nada porque es un sonido metálico, frío. Las iglesias que no tienen los dones, no creen en los dones, están los hermanos libres, incluso no creen en los dones porque dice eso era para fundar la iglesia, porque se agarran de ese texto que dice las lenguas cesarán, las profecías terminarán, ¿no? Cuando venga lo que es perfecto. ¿No? Ahora vino lo que es perfecto. ¿Estamos viviendo en lo perfecto? No, ¿sabe cuándo venga lo perfecto? Cuando la iglesia se junte con Cristo, eso es lo perfecto. Y ahí no hace falta ninguna profecía, ninguna lengua, ningún discernimiento de espíritu, ningún milagro. Allá no va a haber milagro, no va a haber sanidad, porque estamos glorificados en la presencia del Señor. No va a haber predicadores, no va a haber pastores. No va a haber allá en el cielo. El único ministerio que va a continuar en el cielo es el ministerio de la alabanza. Ese continúa. Pero los otros terminan todos. No tiene sentido que haya pastores allá y presbíteros y diáconos. No tiene sentido porque Cristo, vamos a estar con Cristo. No tiene sentido orar, no vamos a orar más, no vamos a ayunar más. Entonces, no, por cierto, no va a haber más profecía, no va a haber más lengua. Eso es lo perfecto. ¿Qué dicen algunas iglesias? Que lo perfecto es la Biblia. Como tenemos la Biblia, ya terminó aquello. Entonces no creen en los dones, no creen en los milagros, no creen en la sanidad. Mucho como los adventistas fundan hospitales adventistas que son maravillosos con médicos, ¿no? y atienden la salud de sus congregaciones, ¿no? Y usted paga también le atiende, ¿no? Porque no creen en la sanidad. Entonces tienen clínicas, tienen hospitales, ¿no? Con buenos profesionales, algunos de esos profesionales son adventistas también, cuidan mucho la alimentación, la mayoría son veganos, no comen carne, comen muy sano para cuidarse, pero porque no están creyendo que Dios sana, que Dios hace milagros, Dios resucita muertos, todo eso terminó, eso era para fundar la iglesia. No creen más las profecías tampoco, no aceptan. Entonces son iglesias donde la vestidura del sacerdote tiene solo granada. Ruido, son muy sanos, muy honestos, pagan las cuentas. Usted no va a ver uno de ellos, un bautista que se agarra las trompadas. Son muy sanos, pero es frío, le falta la vida de los dones espirituales, porque los dones es la vida. Yo no me animo a estar frente a una iglesia sin los dones. Esto lo decía el domingo que tuvimos ayuno general. No me animo porque
¿Cómo conocemos el corazón de las personas? Si no hay discernimiento espiritual, si Dios nos revela. Dice que cuando hay palabra profética, el incrédulo va a caer de rodillas alabando a Dios porque lo oculto de su corazón se va a manifestar. Eso hacen los dones, ¿no? Revela lo oculto del corazón, ¿no? Entonces, la gente que viene y le relata la vida al Señor, se convence, Dios está acá. Yo me convertí así. Ya lo he contado muchas veces, ¿no? Porque el compinche que me llevó, yo le decía, vos le contaste toda mi vida. No, y si yo no hablo con el pastor, casi no lo conozco. No, vos le contaste mi vida. Sí, el predicador me estaba relatando mi vida. Y eso me convenció de que estaba Dios en el asunto, ¿no? Y terminé convertido. Dios revela lo oculto del corazón, ¿no? ¿Cuántas veces venimos a un culto, el predicador nos relata nuestra vida y decimos, ya le fueron con chisme al pastor? No, es el Espíritu Santo obrando, discerniendo, revelando lo oculto de los corazones, discerniendo los espíritus, porque, ¿no es cierto?, viene un borracho, ¿no? Y si no tenemos discernimiento le estamos echando fuera demonios. Viene un drogado y empezamos a reprender diablo. Y no tiene nada que ver con diablo, está embriagado, está alcoholizado, tiene droga en su organismo, no tiene demonio. Entonces para eso tiene que estar el discernimiento espiritual para decir, bueno, está borracho, cuando le dele un café que duerma la mona, y cuando se levanta está sanito. Ahora demonio es otra cosa, ¿no? Y eso hay que discernir si estamos ante un demonio o un drogado o un borracho o un loco enajenado, porque a veces se le salta la térmica, está medio chapita, y ya vemos demonios, ¿no? Y reprendemos demonios. En muchas iglesias pasa eso, porque falta el discernimiento espiritual, ¿no? Que es un don del Espíritu Santo. Y las lenguas, la interpretación de lengua, y la profecía, y el hacer milagros, y la fe sobrenatural, todo dones, 9. Y por allá Gálatas están los frutos del Espíritu, 9 también. Cuando eso se combina, ¿no? Ese sonido maravilloso que se escucha en la iglesia. Ni desorden, porque si todos hablan juntos lenguas, si todos profetizan, ya entramos en desorden. Nadie entiende nada. Por eso tiene que haber una enseñanza y tiene que haber un orden. Pero no, tienen que estar los frutos. Porque si no hablando en lengua, yo he visto en las iglesias, ¿no? Profeta, prenderse 2 profetas y uno le pone la mano en la cabeza a uno y el otro le pone la mano y se profetizan entre los dos y terminan a los sopapos, ¿no? Sí, porque los he visto empujarse y enojarse porque uno le está diciendo al otro que se arrepienta y este le está diciendo que tiene pecado, que tiene que arreglar la vida y trenzado en el medio de la iglesia. Terminan a los sopapos porque ¿qué faltan? Los frutos. Dominio propio, paciencia, templanza, amor. No, todo eso, paz es uno de los frutos, paz. Esos frutos Dios nos da cuando nos convertimos, ¿no? Y le damos lugar al Espíritu Santo, ¿no? Dios derrama amor, derrama gozo, derrama paz, nos da dominio propio, nos da templanza. Ya no nos agarramos a sopapos como era antes, ¿no? Pero porque en algunas congregaciones hasta las mujeres, yo conozco congregaciones, acá nomás vecinas, que el patrullero tuvo que acampar una semana en la puerta de la iglesia. Porque los hermanos a trompada y las hermanas de los pelos se arrancaron la mecha. Y alguien llamó a la policía, el policía se metió preso 3 o 4 y después quedó el patrullero en la puerta de la iglesia, cuidando que no vuelvan a trenzarse, ¿no? ¿Y por qué en una iglesia pasa eso? Porque no están los frutos. Tienen muchos dones, revelación, profecía, lengua, pero fruto cero. Es airado, es arrebatado, se enojó y correte del camino porque te pega. No, es así, mujeres y hombres, porque yo he visto mujeres peor que hombres.
Una hermana un día casi me pegó ahí en el baño. Había agarrado la criatura y la estaba azotando contra la pared así. La levantó y la criatura con la boca así. Entonces fui a decirle qué es lo que le pasa, cómo va a corregir, la hijita la va a corregir, chiquitita. La estaba azotando contra la pared, se había enojado. Y se dio vuelta, casi me pegó a mí también. Y usted métase en la iglesia, con mi familia me meto yo. Mi familia la mando yo. Y si usted métase en la iglesia, casi me sopapeó. Y así agarró a la criatura y nunca más pisó la iglesia. Creyente, pero creyente que no tiene fruto, no tiene nada. Y por ahí está acá, canta como una calandria y alaba a Dios, aleluya. Pero no vaya a enojarle porque termina. Bien, me quedo acá, hermano, seguimos la clase que viene, si Dios mediante. Que Dios le bendiga, damos gracias al Señor. Ya le doy a Pablo porque siempre le doy tarde. Y Pablo termina a las 9 en punto clavada. Bien, oramos al Señor, damos gracias. Gracias por estar, hermano, gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga, póngase al día con los cuestionarios porque ya estamos finalizando, hay que calificar para entregar los certificados, que lo vamos a hacer en enero. En enero vamos a entregar a los hermanos que vienen presentes a las clases y se va a mandar por archivo a todos los alumnos virtuales el certificado de las materias que haya aprobado, ¿no? Que son en este año 3. Introducción bíblica, hermenéutica y bibliología. Si aprobó las 3, el certificado va a decir introducción bíblica, hermenéutica y bibliología. Si una de las 3 no la aprueba, le damos certificado por las que aprueba, ¿no? Y más adelante puede volver a rendir para aprobarla, ¿me entiende? Certificado va a determinar las materias que aprobó. Y ya el año que viene tenemos materia diferente. Bien, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te alabo, te bendigo y te doy gracias en esta noche. Hemos compartido, Señor, estos estudios. Te pedimos ahora que clarifiques y des entendimiento. Lo que yo no puedo expresar es quizás en mi palabra, lo haga el Espíritu Santo en cada corazón, con los que están aquí y los que están a través de la pantalla, en algún lugar, en su casa, escuchando y mirando estas clases. Padre, bendíceles también en donde se encuentre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.